Hola a todos. Voy a ahorrarme mi presentación, ya la tenéis en el currículum. Únicamente añadir que no aparece, soy también el vocal de defensa en la célula de información de riesgos y amenazas para el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, en el cual pues, también se tratan estos asuntos que vamos a ver en esta presentación. El tema a tratar, inteligencia en escenarios marítimos híbridos, realmente desarrolla algo que siempre ha existido. No es nada nuevo. Nos podemos remitir a la época de los corsarios, donde en su momento había patentes de corso, donde realmente pues algunos países, algunos estados, a través de esas patentes de corso, pues lo que pretendían es que actuase de acuerdo a los intereses de la corona, pero al final esos patentes de corso se convertían en una manera de enviar a terceros con una limitada protección para desarrollar un trabajo sucio, como bien se hacía en el Caribe. Y bueno, aunque estamos más acostumbrados a verlo en los ingleses, los españoles también lo hacían en el Mediterráneo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar primero definiendo lo que son los escenarios híbridos. Y para ello pues podemos ver un poco el primer documento donde realmente apareció el concepto de amenaza híbrida, que fue la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, donde primero apareció, quiero decir, en un documento oficial en España. En ella, bueno, pues se incluía dentro de lo que son los actos deliberados y de naturaleza delictiva. Hablaba de terrorismo, de espionaje, crimen organizado, con sus tráficos ilícitos, piratería, inmigración irregular por vía marítima, ciberamenazas, actos contra el patrimonio cultural subacuático. Estoy hablando en estos casos concretos, enfocándolos a los de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, aunque en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima no aparece explícito las amenazas híbridas. Sin la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Marítima todavía no ha sido actualizada. Si tenemos en cuenta realmente lo que pueden llegar a ser amenazas híbridas, al final es un compendio de todo. O sea que no sabemos cómo son realmente acciones que pueden utilizar los estados y terceras partes en connivencia, sobre todo con estados que son los que realmente hacen las acciones híbridas. Realmente lo vemos bastante. Bueno, en estos escenarios híbridos encontramos una serie de factores o conceptos que realmente lo acaban definiendo como tal. El primero de ellos es la ambigüedad. En realidad, ni relaciones de todo pacíficas, ni conflicto armado, y sobre todo, dificultad de distinguir lo que es blanco de lo que es gris. Realmente con lo que se juega es con esa confusión. Lo que se pretende es que las acciones en sí realmente no se puedan atribuir a un Estado en concreto. Entre otras cosas, pues evitando que se puedan aplicar la legislación sobre los propios Estados, la legislación internacional. Lo que se trata de evitar, sobre todo con estas acciones, es una escalada en la cual pues, lo que vaya a entrar realmente es la ley de los conflictos armados o las leyes de la guerra. Aunque en ocasiones lo que se pretende con las acciones híbridas es forzar también esta situación. Otro factor bastante importante son las estrategias que suelen utilizarse, que son sobre todo multidimensionales en todos los espectros, todos los ámbitos, incluido el ciberespacio, que realmente en el siglo XXI es lo que le ha dado más valor realmente a lo que son estas acciones híbridas. En realidad lo que es el poder militar, lo que son los medios tradicionales, los medios convencionales adquieren un rol secundario, pero siempre disuasorio y siempre necesario para considerarlo realmente como estas acciones híbridas. Otro factor importante realmente son los intereses que están en juego, suelen ser bastante sustanciales, teniendo en cuenta el peligro de que finalmente una acción pueda ser atribuida y las consecuencias que puede tener. Hay que considerar una serie de aspectos como el mantener la integridad territorial, el proteger las fronteras, el garantizar conexiones externas,
Y ya por último, por supuesto, el gradualismo de la estrategia, que es a largo plazo. Realmente estas acciones en muchas ocasiones, en otras sí, no buscan un efecto inmediato, sino todo lo contrario. Y todo ello además les permite reforzar esa ambigüedad que hablábamos al principio. Y así podemos encontrar también las líneas de acción estratégicas en la zona gris. Si tenemos en cuenta la ambigüedad de la que hablábamos antes, pues esa zona gris al final viene a ser el espacio que se encuentra entre la resolución del conflicto en el marco de la legalidad nacional e internacional, por supuesto, lo que denominamos la zona blanca, y el enfrentamiento armado abierto, lo que denominaríamos la zona negra. Así encontramos una serie de tácticas, como por ejemplo denominan las Slice Salami Tactics, que lo que tratan es de obtener una serie de ganancias graduales que al final son tan pequeñas que impiden aplicar realmente otro tipo de legislación que no sea la legislación internacional, y lo que hacen es disminuir realmente una reacción severa por parte del adversario al no poder recurrir realmente a las leyes de los conflictos armados o las leyes de la guerra. Otra línea de acción estratégica, por supuesto, son los hechos consumados. Se desafía la disuasión del adversario, que si no reacciona de inmediato queda en una posición incómoda. Podemos ver un ejemplo bastante reciente, si lo consideramos. Yo por lo menos sí que lo veo así, que no queda perfectamente definido las acciones híbridas, lo que ha sucedido recientemente en Ceuta por la crisis de Gali, precisamente, de traer a Gali a España. Y por último, por supuesto, la guerra por delegación es otra característica, otra línea de acción estratégica, la proxy war, apoyando en terceros que combaten directamente contra el rival o contra proxies del rival. Eso es, pues, hay algunos de los actores que utilizan las amenazas híbridas o las acciones híbridas, que realmente se basan sobre todo en el empleo de proxies, como puede ser, por ejemplo, Irán. Irán, yo creo que es el que más uso hace de los mismos. Bueno, en cuanto a lo que es el concepto híbrido, realmente no son realmente un concepto nuevo, puesto que ya a principios del siglo pasado empezó a definirse. Lo que sí es verdad que recientemente ha sido publicado un documento oficial como es el de la Estrategia de Seguridad Nacional. En el contexto multinacional sí que ha empezado a tratarse como una amenaza permanente que afecta a la seguridad de nuestro entorno. Como hemos dicho, las primeras definiciones en esa Estrategia de Seguridad Nacional del 2017. Esa primera mención, sobre todo, venía en ese documento que hemos hablado. Ya en el prólogo, en las palabras del propio presidente, define las amenazas híbridas como una combinación de amenazas convencionales y no convencionales orientadas a la desestabilización de nuestra forma de vida. Estas amenazas híbridas pueden plasmarse en acciones combinadas que pueden incluir, junto a los métodos tradicionales, el uso acciones de ciberataques, operaciones de manipulación de la información o elementos de presión económica, cuya finalidad última realmente lo que persigue es la desestabilización y el fomento de movimientos subversivos o la polarización propia de la opinión pública. Realmente acciones híbridas a lo largo de la historia podemos encontrar muchísimas. Hay quien ha puesto como ejemplo, a mí me gusta usarlo también, lo que fue en su momento la Marcha Verde. Aquellos hombres civiles que realmente les quitaban la túnica y aparecía el uniforme debajo de ellos. La forma en la que realmente utilizaron acciones que no pudiesen desencadenar, sobre todo, una contestación bélica potente, y que pudiese parar esa reacción, y en un momento determinado en el cual se busca además la debilidad de un Estado,
se ve un ejemplo bastante claro en la Marcha Verde. ¿Qué actores son los que realmente hacen uso de los escenarios híbridos? Pues podemos encontrar muchísimos. Uno de ellos, posiblemente, sobre todo por el poder mundial que está alcanzando, es China. Los intereses son muy diferentes dependiendo del actor, la forma en la que utiliza las acciones híbridas y sobre todo no solo la forma en la que lo utiliza, sino también los objetivos que persigue. China, por ejemplo, pues puede ser realmente un interés comercial, puede estar muy orientado sobre todo a su nueva ruta de la seda, en la cual pues, también tiene su propia ruta marítima y en la que está desarrollando una serie de acciones bastante significativas con estados bastante débiles, usando una serie o haciendo una serie de acciones que no es realmente tanto en la ruta de la seda propia, sino en sus intereses cercanos en su zona económica exclusiva y concretamente en una serie de islas que él mismo ha fabricado para ir comiendo terreno a esa zona económica exclusiva, como veremos luego más adelante, por la importancia que tiene realmente el concepto ese de la zona económica exclusiva. Aquí lo vemos, estas islas. Aquí vemos además lo que es un ejemplo de esas estrategias a largo plazo, lo que algunos han denominado como bueno, concretamente Estados Unidos es la que lo ha definido así como crisis lenta. China, aunque realmente es en tiempo récord como lo construye, pero construye una serie de islas en el mar de China, la parte meridional, donde prácticamente pues, establece 29 nuevas hectáreas de instalaciones que por las propias imágenes que se han obtenido por satélite, por diferentes medios, realmente son instalaciones militares en aguas en disputa. Como hemos dicho, lo define como una crisis lenta y China se defiende diciendo que bueno, es de carácter civil, defensivo, que todo lo que se dice que es exagerado, que lo que pretende realmente es utilizarlas para vigilar. Lo cierto es que en unos años muchos países verán bastante reducido el uso que pueden hacer de sus zonas económicas exclusivas, de lo que antes eran sus aguas y las aguas en las cuales tenían derecho de explotación. Son numerosos países como son Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia o incluso Taiwán. Y es que realmente el primero en definir la guerra híbrida marítima fue el almirante que fue Saceur fue el mando supremo de la OTAN entre el 2009 y el 2013, el almirante James Stavridis, y además para definir realmente esa guerra marítima utilizó lo que estaba sucediendo en el mar de China, con sucesos que ya se iban sucediendo y que los utiliza realmente China para desarrollar lo que realmente este almirante ha definido como una estrategia híbrida, o sea, una guerra híbrida marítima. Para hacer esa definición realmente Stavridis pues estableció un escenario donde se desarrollaban prácticamente casi todos los puntos que ahí se reflejan, crear efectos estratégicos en el nivel táctico, lo que denominan el cabo estratégico. Los hombrecitos verdes, el uso de hombrecitos verdes o lo que son realmente pues, unidades de operaciones especiales que realmente tratan de ocultar o ocultar realmente el estado al que pertenecen para que no se les pueda atribuir, sobre todo a China, el elevado uso de la guerra de información combinada con todas las acciones anteriores, una gran presencia en las redes sociales, operar en todo el espectro de la violencia, el uso de técnicas de insurgencia y, por supuesto, una sofisticada campaña cibernética. Comentar recientemente James Stavridis acaba de publicar un libro que se llama 2034,
Y ese libro realmente lo que viene es bueno, es un libro de ciencia ficción, en el año 2034, donde desarrolla realmente los inicios de una tercera guerra mundial, pero que se inician con esta serie de acciones híbridas que acabamos de comentar, donde China pues utiliza elementos de pesca en la zona económica, hace ataques cibernéticos, utiliza proxies, donde su proxy puede ser a lo mejor Irán. Bueno, es un libro bastante interesante porque realmente desarrolla todos estos conceptos que estamos estudiando ahora, sobre todo por la capacidad de los nuevos ámbitos, principalmente el ámbito cibernético, para llevar a cabo estas acciones no atribuibles. Y realmente, ¿dónde tenemos la complejidad en los escenarios híbridos marítimos? O más que la complejidad, realmente, ¿cuál es el elemento que hace que sea un escenario ideal, el escenario marítimo, para desarrollar esas acciones híbridas, para hacer plasmar esa amenaza híbrida? Y ese no es otro que realmente los espacios marítimos que contempla la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que la verdad es que da una serie de pautas donde pues, con cierta nobleza y buena voluntad, bueno, pues poniéndose de acuerdo los países, sería bastante efectivo, pero que la realidad no es esa y que al final todos tienen sus propios intereses y pocos países, por no decir ninguno, que tenga acceso al mar, deja de tener algún conflicto realmente sobre los espacios marítimos. El problema lo encontramos sobre todo en la zona económica exclusiva. En las aguas territoriales se sigue considerando como mar territorial, aunque esas aguas territoriales al final tampoco quedan muy bien definidas, teniendo en cuenta las líneas de base que establecía realmente esa Convención sobre el Derecho del Mar. Por poner un ejemplo, pues Libia considera la bahía de Sirte como una bahía histórica y lo considera aguas interiores, cuando realmente dentro de la definición pues de lo que correspondería a aguas interiores no encaja como tal. Eso hace que sus aguas territoriales las extienda y su capacidad para la protección de la pesca todavía mucho más, con lo cual pues, ha generado bastantes conflictos en la época de Gaddafi y por supuesto ahora en esta última etapa donde están desarrollando ya algunas funciones de guardacostas en Libia. Y así nos encontramos pues, numerosos escenarios donde realmente hay conflictos y además hay intención de estas acciones híbridas. Irán es uno de los actores principales y lo que sucede en el estrecho de Hormuz es bastante común. Es precisamente uno de los puntos a estudiar, el cómo se desarrollan estas acciones y sobre todo un punto en el cual a lo mejor poner el foco a nivel internacional para desarrollar alguna legislación que permita proteger ante realmente estas acciones no atribuibles o que realmente permita una mayor facilidad para atribuir aquellas acciones que todo el mundo sabe de dónde vienen pero que no hay pruebas como tal. Nos podemos ir, por ejemplo, a los sucesos de hace 2 años, en los cuales bueno, Irán jugaba un poco con la especulación de los precios del petróleo, teniendo en cuenta el embargo que tenía y la necesidad que tenía la propia Irán para que el precio del petróleo subiese enormemente. Y atacó una serie de buques, o supuestamente atacó, primero en unos fondeaderos en Arabia Saudí, en el cual, bueno, pues según una serie de estudios de unas compañías de seguridad, se pensó que habían sido dispositivos bastante sofisticados y que habían sido
puestos o sea, que no eran minas como los habían definido inicialmente, sino puestos por buceadores. Posteriormente hubo otros sucesos que en su momento dijeron que podían haber sido minas y bueno, pues efectivamente pueden ser minas, un tipo de mina en concreto, como se vio en una imagen que obtuvo Estados Unidos de unas unidades de la Guardia Revolucionaria iraní desmontando una mina que además relacionaban con minas que habían expuesto en ferias de armamento los propios iraníes. Otro punto bastante sensible donde también se lleva a cabo este tipo de acciones, además también por Irán, aunque podemos decir por los hutis, si consideramos los hutis como un actor estatal. Aunque los hutis yo prefiero verlo como un proxy de Irán para sus intereses particulares. Allí pues, se han llevado a cabo numerosas acciones terroristas, acciones híbridas, acciones que bueno, los hutis no permiten, o sea, no les preocupa que sean atribuidas a ellos cuando son contra medios de la coalición de Arabia Saudí, pero Irán, por supuesto, siempre niega la mayor, aunque se tiene bastante información que puede relacionar perfectamente todo eso, que puede relacionarlo sobre todo con Irán. Y esa es la forma principal de actuación que tienen en la zona del estrecho de Bab el-Mandeb y el sur del Mar Rojo. Podemos analizar un ejemplo bastante concreto, unos sucesos o una serie de sucesos que tuvieron lugar en el año 2016, en el cual, bueno, pues teniendo en cuenta una serie de estudios, vamos a mencionar primero los eventos. Hubo una serie de ataques contra buques militares o buques que en cierta medida, no siendo militares, prestaban algún tipo de apoyo a la coalición o aparentemente prestaban apoyo. Hubo ataques, una serie de ataques con medios convencionales, con C-802, por ejemplo, el Swift o el HSV Swift, con unas minas. Se intentó atacar con misiles, o al menos eso alegaron los americanos, en el estrecho de Bab el-Mandeb desde Yemen, y respondieron neutralizando lo que ellos consideraban las amenazas. Perdón. Durante el octubre de 2016 y un poco más tarde, un poco más al sur, se produjo un incidente de seguridad bastante serio con el Galicia Spirit, un gasero español que llevaba gas a Egipto, además, un buque de los cuales bueno, pues tenían conocimiento por la zona donde hacen puerto, que además no llevan equipo de seguridad porque no lo permite la legislación en Egipto. En ese buque, bueno, el evento se estudió, además como fue un ataque terrorista contra un buque español, fue instruido por la Audiencia Nacional. Se mandaron peritos, entre los cuales participaron gente de la Armada, y bueno, pues sacaron una serie de conclusiones. Entre esas conclusiones, lo que al principio se pensó que podía haber sido un ataque pirata, posteriormente se pensó más que era un ataque terrorista. Lo raro que no había sido atribuido por nadie. Era todo muy extraño. Aunque la aproximación al principio parecía de piratas, bueno, pues, la explosión que hubo, la falta de confirmación de parafernalia pirata, además en los medios, pues complicaron realmente esclarecer esa autoría. Y por ello, al final hubo que recurrir a hacer un análisis estructurado realmente de todo lo que estaba sucediendo en la zona para no llegar a una conclusión determinante, pero sí establecer una serie de probabilidades a lo que realmente había sucedido en ese evento. Al final, realmente,
lo que permitió es considerar como probable que esos ataques ocurridos ahí en el estrecho de Bab el-Mandeb y en el Mar Rojo eran consecuencia del propio conflicto de Yemen, y que sobre todo tenían la intención de involucrar a la comunidad internacional, porque el conflicto de Yemen se encontraba en un momento de estancamiento, donde la coalición había avanzado bastante. Los hutis ya estaban prácticamente atrapados en la zona de las montañas, pero poseían sobre todo el puerto de Judaidah y bueno, pues querían ver que ese puerto era necesario por el desastre humanitario que podría producirse en el caso de que lo perdieran. Básicamente lo que se pretendía o lo que los analistas acabaron determinando es que muy probablemente buscaban un llamamiento internacional para darle una tregua al conflicto. Con lo cual realmente encaja dentro de la propia definición que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 daba para estas amenazas híbridas, donde la amenaza ha acabado afectando no a intereses españoles, sino a intereses o a un barco en concreto que pues, era de armadores españoles. Esta zona es bastante conflictiva, sobre todo por el uso de acciones híbridas. En los últimos años, además, se están utilizando o se están desarrollando bastantes ataques entre Israel e Irán contra buques civiles. Destacar, por ejemplo, Irán tiene un buque que lleva más de 5 años fondeado y que realmente lo utiliza como una base nodriza para proveer a los hutis principalmente, o para llevar ellos a cabo sus propias acciones, pues por diferentes medios, por fuentes abiertas, a través de imágenes satelitales, comerciales y demás. Se ve realmente los cambios de configuración que va sufriendo. Se ven en algunas ocasiones incluso instalaciones que tienen dentro como embarcaciones parecidas a las que han utilizado como para acciones terroristas, como embarcaciones no tripuladas con explosivo. Al final, las ventajas que se buscan realmente en esa zona gris, lo que habíamos definido como ese espacio que se encuentra entre la resolución del conflicto dentro de los marcos de la legalidad nacional e internacional y, por supuesto, los enfrentamientos armados, lo que buscan sobre todo son objetivos a largo plazo, objetivos que principalmente generen ambigüedad para que impidan realmente atribuir con pruebas, sobre todo directamente, a los actores para que no puedan desarrollarse o no pueda escalarse y aplicarse o tenerse en cuenta que se puede aplicar, por ejemplo, el derecho de los conflictos armados. Presentar las acciones del adversario como sobrereacción, por ejemplo, lo que está haciendo China con las Spratly Islands, donde siempre tacha de exageración todo lo que están haciendo. O sea, son cosas muy evidentes, pero su respuesta siempre es exagerar y continúan con sus acciones. E incluso aunque el Tribunal de la Haya ya le ha dado la razón a Filipinas en ese propio conflicto, donde ha dicho que China no tiene base legal, aunque no le haya dado el mar territorial, el mar, esa zona económica, ese mar no se lo haya reconocido a ninguno de los dos. China no reconoce y alega que todo es sobrereacción y exageración. Otra cosa que les puede permitir esa zona gris es retirarse tácticamente sin perder crédito, incluso en el caso de que hayan fracasado, siempre se niega la autoría de la misma. Y luego, por supuesto, la zona gris permite también, mientras no se puedan atribuir, permite mantener una cierta iniciativa. Estas acciones son llevadas a cabo sobre todo por aquellos países que tienen un carácter sobre todo no democrático
y por supuesto eso agiliza los procesos de toma de decisiones. Y no solo agiliza el proceso de toma de decisiones, sino que además les permite actuar en un largo plazo. Los países democráticos actúan a corto plazo, siempre mirando a elecciones. Esto no pasa en los países no democráticos, donde realmente el fin que se busca no es inmediato. Y por supuesto, tener en cuenta los avances de la información. Bueno, si nos vamos realmente a cómo tenemos que desarrollar o cómo tenemos que elaborar la inteligencia en los escenarios híbridos, nos podemos ir a los propios niveles de conducción de la guerra o de los conflictos, en los niveles táctico, operacional, estratégico y político. En un conflicto convencional, en el nivel estratégico, las capacidades de inteligencia que se necesitan son bastante elevadas, y en el táctico son ya un tanto menores. Realmente sabes a lo que te enfrentas, y realmente los medios se utilizan para vigilancia y reconocimiento más que para inteligencia propiamente. En estos casos no convencionales, ya las capacidades en el nivel táctico que se necesitan son enormes. Unos medios de ISR elevadísimos. Realmente lo que se busca es como buscar una aguja en un pajar. Es mucho más complejo y hace necesaria una enorme cantidad de medios y sobre todo una enorme cantidad de recursos humanos para la elaboración de inteligencia que permita realmente determinar cuándo puede producirse la amenaza y cuáles son las intenciones para poder determinar lo que puede o no puede ser una amenaza en sí. Y otra característica también muy importante, teniendo en cuenta que se va a actuar en zonas bastante amplias, son las capacidades más federadas, una interoperabilidad de todos los medios de obtención que se puedan emplear realmente para detectar las amenazas híbridas. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los eventos de seguridad que se producen, bueno, hay algunos que quedan muy claros, están muy relacionados con la piratería, como puede ser en el Golfo de Guinea, pero hay muchas zonas donde, otras como es el Canal de Mozambique, el terrorismo, pero las principales donde ya esos eventos de piratería llevan sin producirse desde hace tiempo, están esos eventos muchas veces relacionados y conviene que sean estudiados, pero no de manera aislada, sino con un análisis estructurado que requiere, lo que hemos hablado antes, un recurso humano bastante potente para la elaboración, para determinar realmente con qué están relacionados esos eventos. Ya no tanto para detectarlo lo que se requiere es una enorme cantidad de medios de obtención, muchos medios técnicos bastante desarrollados. Al final, lo que se pretende es un conocimiento de la situación donde se empleen determinados medios, mucha inteligencia artificial, para saber realmente qué es lo que es anormal, qué es lo que se sale de lo habitual, por supuesto sin perder de vista cómo pueden esconderse en lo habitual, pero tratar de determinar dentro de los patrones de vida naturales qué hay y qué sucede. Por ejemplo, esta imagen que es antigua, pues en la zona donde más piratería había en su momento, no había, prácticamente había muchas menos trazas ICE cuando había mucho más tráfico internacional. Las trazas de seguimiento de los buques, básicamente pues porque las apagaban, porque a la vez servía de localizador para aquellos que actuaban contra ellos. Pues ese conocimiento hay que saber interpretarlo y por supuesto
relacionarlo con, no de manera aislada, sino con los intereses y los conflictos que pueda haber en las zonas en concreto, como es el caso que os he comentado antes sobre el Galicia Spirit en el estrecho de Bab el-Mandeb, en Yemen. Al final, lo que se pretende sobre todo es, bueno, pues con ese apoyo de inteligencia, pues que las operaciones puedan desarrollarse debidamente, ¿no? Operaciones militares, operaciones de unidades de guardacostas o operaciones de coaliciones multinacionales, lo que corresponda de acuerdo con las atribuciones que tiene cada uno en las aguas que a su vez correspondan. Y al final todo se desarrolla pues como viene siendo en la empresa privada o como viene siendo en el mundo militar, con el clásico ciclo de inteligencia. Una debida dirección, la obtención de la información que permita realmente determinar una elaboración bastante potente, con análisis estructurado, ya no solamente con expertos de áreas, sino que realmente son tantos los ámbitos que participan dentro de las acciones híbridas que realmente un juicio de experto realmente nos puede hacer caer en una serie de sesgos que no nos haga ver nunca las acciones híbridas. Y una correcta difusión oportuna para poder anticiparnos realmente a esas acciones híbridas. Eso, dentro de lo que en su momento se determinaba también para el ciclo del conocimiento de entorno marítimo, ¿no? Al final, esa obtención se puede hacer con cualquier medio de obtención, pero sobre todo utilizando inteligencia artificial con los datos que permitan la correcta fusión, conocimiento del entorno, pero siempre con una correcta dirección dentro de un ciclo de inteligencia, que si no, no se buscaría realmente lo que pueda relacionarse con una acción híbrida. Estaríamos mirando, pero sin tener realmente una dirección fija. De esa manera, con ese conocimiento del entorno, podremos elaborar realmente aquellas amenazas que realmente puedan afectarnos, que realmente creamos que puedan utilizarse de manera, esas acciones no convencionales, de manera coordinada por algunos estados como acciones híbridas. Y por supuesto eso nos permita a su vez pues determinar qué información necesitamos ya para actuar directamente. Si vemos lo que realmente se busca en los diferentes escenarios, ¿no? El escenario híbrido o uno de inteligencia convencional, bueno, pues cambian muchos aspectos. Así, por ejemplo, pues dentro de los objetivos, en el caso de los escenarios híbridos, ¿no? Lo que se buscan son riesgos y amenazas a la seguridad marítima, tanto civil como militar, sin discriminar. En cambio, pues, la inteligencia convencional se centra en la amenaza convencional militar. El escenario en los escenarios híbridos es global. En cambio, en la inteligencia convencional se centra en una única zona de operaciones. Y ese global todavía se incrementa realmente con el ámbito cibernético. Los medios de obtención, pues en el caso de los escenarios híbridos hay una gran variedad de fuentes y prácticamente todas son válidas y diría que también necesarias. En el caso de la inteligencia convencional son fuentes limitadas, ya sabemos lo que buscamos, lo que tenemos es que detectar y reconocer. La clasificación, pues normalmente esas fuentes casi todas son abiertas. En el caso de la inteligencia convencional es sensible y cerrada, porque se la tenemos, entre otras cosas, que ocultar al enemigo. La formación en los escenarios híbridos es multidisciplinar. En la inteligencia convencional es más técnica y específica. O sea, realmente para escenarios híbridos, como os comenté previamente,
los análisis más apropiados son sobre todo análisis estructurados donde se tengan en cuenta factores que solamente determinadas personas pueden conocer, porque, por su conocimiento técnico principalmente, pero de infinitas disciplinas. Mientras que en la inteligencia convencional el conocimiento técnico es muy importante, pero es muy específico. El personal analista, pues, experiencia en seguridad marítima, principalmente el idioma inglés, aunque bueno, esto tampoco es tan significativo, depende del escenario híbrido en el que se lleve a cabo. En cambio, la experiencia de operaciones pues depende. Y por último, por supuesto, las relaciones. En los escenarios híbridos, interagencias, nacional, conjunta combinada, con cualquier tipo, sobre todo de agencias, entre otras cosas, porque no solamente son los ámbitos militares los que se debe tratar. En cuanto a la inteligencia convencional, bueno, pues es conjunta, nacional, combinada, son más asuntos militares. Por supuesto, cada vez los medios técnicos mucho más desarrollados, las capacidades de los satélites mucho más avanzados permiten discriminar bastantes cosas y, por supuesto, permiten aplicar incluso dentro de los propios medios de obtención inteligencia artificial para que directamente detecten lo que pueda suponer una amenaza. La importancia de la inteligencia artificial para los escenarios híbridos es cada vez mayor. Y así con esto terminamos realmente lo que es la exposición. Bueno, pues, realmente al final, aunque habla de las amenazas híbridas, la nueva estrategia de seguridad nacional al final es un compendio de todo y el tratar de relacionar unas cosas con otras para saber realmente dónde podemos atribuir las acciones. Al final, el analizar la información es importantísimo para poder atribuirlo, aunque no se les pueda o no se pueda acusar directamente, aunque no permita una escalada, aunque no permita pasar, o aunque lo que pretenda es pasar a una escalada, pero sobre todo saber por dónde van a ir las amenazas. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención.